A ver, una sed que parece no apagarse nunca, un cansancio que la verdad no tiene explicación. De repente, la salud de una mascota puede convertirse en un auténtico misterio, ¿verdad? Lleno de pistas confusas que apuntan a algún desequilibrio interno. Bueno, pues ¿qué tal si nos ponemos el sombrero de detective y vemos qué significan realmente estas señales? Y es que, claro, esta es la pregunta del millón. Porque a veces un comportamiento que nos parece tan normal, tan de todos los días como beber agua, es en realidad la primera pista, la señal de que algo más profundo está pasando en ese sistema de comunicación interno que tiene el cuerpo. Bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, echaremos un vistazo a esos síntomas misteriosos. Después, vamos a entender qué son exactamente las hormonas. Luego nos meteremos de lleno en el trabajo de detective que hace el veterinario. Y resolveremos dos casos concretos, la diabetes insípida y el hipotiroidismo, para acabar, como no, viendo el camino hacia el bienestar. Vamos a seguir el rastro de las pistas, desde el principio hasta el final. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar por dónde hay que empezar, ¿no? Por el principio, las pistas. Y para ello nos vamos a centrar en dos cuadros de síntomas que, ya veréis, son muy distintos entre sí. A ver, vamos a imaginar dos escenarios totalmente diferentes. Por un lado tenemos el caso número 1, una mascota que de verdad bebe y parece que nunca tiene suficiente. Y por otro, el caso número 2, ese animal que antes era un torbellino de energía y que ahora, pues parece que se va apagando poco a poco, que va ganando peso sin que se entienda muy bien por qué. En fin, dos misterios, dos puntos de partida. Bien, si nos fijamos en las pizcas del primer caso, todo apunta a una cosa que se llama diabetes insípida. Y aquí, ojo, hay dos palabrejas que hay que conocer. Polidipsia, que vamos, no es más que beber una barbaridad de agua, y poliuria, que es, pues eso, orinar muchísimo. Y es que los números son muy claros, ¿eh? Un perro que bebe más de 100 mililitros por kilo al día, eso ya no es sed normal. Eso es una pista clave. Venga, vamos ahora con el segundo caso. Y lo que es fascinante de este es lo sutil que puede llegar a ser todo. De verdad, el hipotiroidismo es un auténtico maestro del disfraz. Los síntomas pueden ser de todo tipo: cansancio, que gane peso sin más, problemas en la piel, que de repente no soporte el frío. Es que es como si de golpe todo su cuerpo hubiera decidido funcionar a cámara lenta. Vale, ya tenemos los síntomas sobre la mesa. Pero claro, para entender el porqué de todo esto, tenemos que hacer un viajecito, ¿eh? Un viaje al interior del cuerpo para conocer su increíble sistema de mensajería, las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Pues, en esencia, son justo eso, mensajeros químicos. Imagina que son como carteros que viajan por todo el cuerpo entregando órdenes súper importantes. Órdenes para coordinar el crecimiento, el metabolismo, hasta la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Son, ni más ni menos, los directores de la orquesta interna del organismo. Y claro, toda orquesta necesita un director y todo sistema de mensajería un centro de mando. Pues este está en el cerebro. Hablamos del hipotálamo y la hipófisis, que vienen a ser como la torre de control principal. Desde ahí arriba se envían las órdenes que dicen a las demás glándulas qué hormonas producir y cuándo. Una cadena de mando, vamos, perfecta. Dale, volvamos a nuestro primer caso, el del animal que no para de beber. Aquí la protagonista indiscutible es una hormona llamada ADH, o, bueno, hormona antidiurética. Pensemos en ella como la gerente de ahorro de agua del cuerpo. Su trabajo es muy simple, ir a los riñones y decirles: oye, retened agua. ¿Qué pasa si esta gerente no aparece o no hace su trabajo? Pues que el agua se escapa sin ningún tipo de control. Y ahora, en el segundo caso, el de la mascota que parece ir a medio gas, el foco cambia. Aquí hablamos de las hormonas tiroideas. Estas son, por así decirlo, el termostato del metabolismo. Su función es regular la velocidad a la que el cuerpo quema energía. Así que, ¿qué ocurre si este termostato se pone muy bajo? Pues que todo el sistema se enfría, se ralentiza. Bien, ya tenemos las pistas y tenemos a nuestros sospechosos hormonales. El siguiente paso es lógico, ¿no? Ver cómo el veterinario se pone su gorra de detective para reunir todas las pruebas y, finalmente, resolver el caso. Y es que el proceso de diagnóstico es pura lógica detectivesca. Lo primero es interrogar a los testigos, o sea, hablar con la familia para conocer bien el historial. Luego, examinar la escena del crimen, con un buen examen físico. Después, se hacen unos análisis generales, un poco para descartar a los sospechosos más evidentes. Y ya, por último, se va a por la prueba del algodón, la prueba definitiva. Medir directamente esas hormonas. Venga, pues vamos a ver cómo se resuelve el primer caso, el de la sed extrema, el de la diabetes insípida, porque aquí las pruebas que se hacen son absolutamente cruciales para poder cerrar el caso. Mirad, hace tiempo se usaba una cosa llamada prueba de privación de agua, pero era un método bastante arriesgado, la verdad, podía poner en peligro al animal.
Por suerte, hoy en día el protocolo ha cambiado y es mucho más seguro y, sobre todo, mucho más directo. Lo que se hace es una prueba de respuesta a la ADH sintética. Y aquí llega el momento de la verdad, el momento ajá. Se le administra al animal esa hormona ADH sintética y se espera a ver qué pasa. Si los riñones, que hasta ahora estaban como locos soltando agua, de repente empiezan a concentrar la orina, ¡bingo! Caso resuelto. El diagnóstico es diabetes insípida central. Esto nos dice que el problema no estaba en los riñones, ellos saben hacer su trabajo. El problema estaba en el cerebro, que no estaba enviando al mensajero. Bueno, resuelto el primer caso. Vamos a por el segundo misterio, el hipotiroidismo. Y aquí la cosa se complica un poco, ¿eh? Este caso es más enrevesado porque no hay una única prueba mágica que nos diga es esto. Hay que juntar varias piezas. Para poder tener la foto completa, el puzzle entero, hay que medir dos cosas. Por un lado, se mide la hormona tiroidea en sí, la T4, y por otro, se mide la TSH, que es la señal que viene del cerebro para ordenar que se produzca esa T4. Es como comprobar si el problema está en la fábrica, la glándula tiroides, o si el problema viene de la oficina central, del cerebro, que no está enviando las órdenes correctamente. Y este es el punto crucial, la clave de todo. Ninguna de estas pruebas, si la miras por separado, es 100% fiable, pero cuando las combinas, cuando mides la T4 total, la TSH y otra cosa llamada T4 libre, ahí la cosa cambia. La fiabilidad del diagnóstico se dispara, hasta un 98%. Así que no es una prueba, no, es el conjunto de todas ellas lo que de verdad resuelve el misterio. Y un buen detective nunca se conforma con una sola línea de investigación, ¿verdad? Pues el veterinario tampoco. Busca más pruebas de apoyo en los análisis de sangre generales. ¿Qué busca? Pues pistas como un tipo específico de anemia que aparece en casi la mitad de los casos. O, y esto es muy común, niveles altos de colesterol y triglicéridos. Esto último es como la huella dactilar que deja un metabolismo que va a cámara lenta. Y una vez que el caso está resuelto, con un diagnóstico claro sobre la mesa, llega la mejor parte de todas. Que sí, que existe un camino, y además muy directo, para que la mascota vuelva a estar bien. La solución, la verdad, es que en la mayoría de estos casos es de una lógica aplastante. Si falta una hormona, pues se reemplaza. Tan simple como eso. Para el hipotiroidismo se da un medicamento llamado levotirosina. Para la diabetes insípida central, recordemos, aquella en la que el cerebro no produce la hormona, se utiliza desmopresina. Luego está ese otro caso más raro, la DI nefrogénica, donde los riñones no hacen caso, y ahí el tratamiento es distinto. Pero en resumen, la idea es esa, reponer la pieza que le falta al puzzle. Y esto es lo más importante de todo, ¿no? Que con el tratamiento correcto y un buen seguimiento por parte del veterinario, estas mascotas recuperan por completo su calidad de vida, vuelven a ser las de siempre, el misterio se ha resuelto y la vida, la normalidad, regresa a casa. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que yo creo que es la más importante de todas. ¿Podría ser que un cambio diminuto, casi insignificante en el comportamiento de una mascota, sea en realidad una pista enorme sobre su salud? Porque al final, ser un buen observador es la mejor herramienta que existe. A veces, ese pequeño detalle, que casi se nos pasa por alto, es la primera pista, la pieza clave de un puzzle que, una vez resuelto, lo cambia absolutamente todo. Y para bien.